nombre es Juan Carlos, soy técnico de medio ambiente en el Ayuntamiento de Ágreda. Soy Laura Alonso Cacho, trabajo en la Oficina de Turismo de Ágreda y estamos en el Palacio de los Castejón. Soy Coro Millares, formo parte junto con Ana Luengo del estudio de paisajismo Citerea, que fuimos los encargados de realizar el proyecto y obra de recreación del jardín en el que nos encontramos. Estamos en el Jardín Japonés de Vega Sicilia. Mi nombre es Guillermo Pérez Pesquera y actualmente estoy al cargo de este jardín. Los de este capítulo son jardines singulares. Nuestra primera parada es en la localidad soriana de Ágreda. Estamos en Ágreda, pueblo conocido como de la Villa de las Tres Culturas, ya que habitaron musulmanes, judíos y cristianos durante muchísimos años. Ha sido declarado conjunto histórico en 1994 y que se encuentra en Castilla y León, más concretamente en el noreste de la provincia de Soria, a las faldas del Moncayo. Detrás de mí tenemos uno de los monumentos más importantes de Ágreda, es el Palacio de los Castejón. Se encuentra situado entre los antiguos barrio Moro y el barrio de San Miguel, precisamente adosado a la muralla que separaba ambos barrios. Es del siglo XVI, se construyó entre el siglo XVI, finales y principios del siglo XVII, es de estilo renacentista. Fue mandado construir por don Diego González de Castejón y Vinuesa, antiguo regidor de Soria y de Ágreda, que quiso hacer realidad los sueños de su padre. Era construir una especie de hotel de 5 estrellas de la época. Esto es porque Ágreda está muy bien situada en el mapa, es punto de paso, frontera, estratégico, entonces muchas personas pasaban por aquí. Se hizo con la intención de que la gente con más poder, nobles e incluso reyes, se hospedaran aquí dentro. Si algo por lo que destaca es sus dimensiones, tiene varias partes. Una de las principales es donde estamos ahora mismo, que es el patio de columnas, que sería pues un poco como el recibidor, ostentoso. Y luego tiene 2 plantas palaciegas, 2 torres hermanas y además 2 plantas subterráneas. Hay que decir que el palacio se construyó en un antiguo barranco y se construyeron 2 plantas subterráneas para salvaguardar el desnivel. Antiguamente fueron utilizadas como mazmorras. Y lo que no le puede faltar pues, a un hotel de 5 estrellas, como hemos dicho, eran unos jardines espectaculares donde poder pasar el tiempo, ¿no? Es un jardín dividido en 2 partes, ahora mismo estamos en la primera de ellas, que es de estilo renacentista. El Ayuntamiento de Ágreda en 2001 decidió hacer la recreación histórica de este jardín. Yo soy ingeniero agrónomo, hice un máster en jardinería y paisajismo porque desde siempre me ha encantado todo lo que es el trabajo en jardines. Haciendo el máster conocí a mi socia, Ana Luengo, fundamos la empresa Citerea, que se dedica pues, a diseño de parques y jardines y sobre todo tiene una parte que es de restauración o rehabilitación de jardín histórico. El Ayuntamiento de Ágreda se puso en contacto con nosotros en el año 2001, sabiendo que teníamos ya una trayectoria y una experiencia reconocida en restauración de jardín, precisamente porque lo que quería era, una vez rehabilitado el edificio, habilitar este espacio. Cuando se ponen en contacto con nosotros, esto era un solar
donde no había absolutamente nada. La primera cuestión que le hicimos al ayuntamiento es, bueno, ¿pero realmente había un jardín? ¿No? Vamos a empezar por ahí. Viendo las características del edificio y sabiendo que ese terreno estaba aquí, lo lógico es que hubiera un jardín. Pero realmente hasta que no se hizo todo el estudio histórico, todos los estudios previos, no tuvimos la certeza de que realmente aquí había algún tipo de jardín, ¿no? Aparte de este muro, ¿no?, de este lienzo sur con los arcos, no teníamos mucho más. A partir del estudio histórico surgió la palabra jardín. En un momento dado dijimos, bien, había un jardín. Con la arqueología de jardín encontramos lo que es la cimentación del muro norte, con los huecos de los vanos simétricos a los que ya conservábamos, con lo cual ya teníamos otro dato, que es un jardín cuadrado, con unas dimensiones que también salieron a partir de los estudios geométricos de proporción del palacio. Tenemos una superficie establecida que se vio corroborada por el estudio arqueológico. Sabemos también cuál era, digamos, la estructura interna, puesto que estos arcos enfrentados deben coincidir con los caminos, con lo cual ya teníamos una estructura de calles y además que era un jardín cerrado, íntimo, privado. De no tener nada, de repente teníamos un montón de datos. Lo que no teníamos era el detalle. Cómo se estructuran los parterres, qué tipo de parterres, todos esos aspectos que ya entramos en el campo de la hipótesis. Por eso es una recreación. Cuando uno piensa en un arqueólogo siempre piensa en hallazgos pétreos, ¿no?, o cerámicas o demás, ¿no? En un jardín es un poco distinto. Y es verdad que cuando se abordó este jardín, es verdad que había empresas de arqueología aquí en España, pero no había casi una especialización realmente en arqueología de jardines. Te podían hacer un estudio arqueológico, pero lo que faltaba era gente entendida en jardines que supiera interpretar correctamente lo encontrado. Trajimos unos arqueólogos ingleses. Lo que tiene la arqueología de jardines es que no solamente encuentras restos duros, cimentaciones o elementos pétreos y demás, sino que además tiene una parte muy importante que es el análisis de los terrenos. Se pueden encontrar, dependiendo de la composición del terreno, dónde estaban las zonas de plantación, cuáles eran caminos, hacer análisis de polen, por ejemplo, que se suele hacer también para determinar qué especies estaban en contacto con el jardín, cosa que aquí no se pudo hacer, porque esto fue huerta y durante mucho tiempo pues estuvo roturando el terreno y estaba todo mezclado. Palinológico y de terreno poco se podía hacer, pero como digo sí que se encontraron restos importantes de cara a establecer el tamaño. Una cosa que fue importante también, hicimos una jornada de puertas abiertas. A través del ayuntamiento se hizo un llamamiento a todos los vecinos de Ágreda para que viniesen, les explicásemos en qué consistían los trabajos, qué se pensaba hacer y sobre todo para que aportasen la memoria colectiva del lugar, que trajesen fotos, que trajesen sus recuerdos de cómo se habían estado aquí, cómo era el lugar, cosa que a veces se obvia en los proyectos, pero es importantísimo, ¿no?, porque es una memoria viva todavía del espacio, ¿no? Teníamos claro que había un jardín y teníamos claro que tenía que ser renacentista. Es algo que a algunas personas les llama la atención porque dicen, bueno, es el siglo XVII, jardín renacentista. Hay que tener en cuenta que el jardín barroco no va a llegar a España hasta el siglo XVIII. Con la llegada de Felipe V, el primer rey Borbón, que era nieto de Luis XIV y además había educado en la corte de Versalles.
y él va a ser el que va a entrar a España, va a ver los jardines, que eran una evolución, una continuación de los jardines renacentistas de Felipe II, y va a empezar a encargar proyectos de remodelación de esos jardines al estilo barroco, ¿no? Luego ya cuando se frustra y ve que no puede ser, inicia su jardín hecho ex novo desde el principio, que va a ser la granja de San Ildefonso. Dentro de esto, aplicamos todo el conocimiento que ya teníamos de otros jardines al haber realizado proyectos ya anteriores para patrimonio nacional, como el Jardín de la Isla de Aranjuez, es un jardín del XVI, Felipe II. Teníamos muchísima información sobre ese y otros jardines del momento, también de la nobleza, para poder recrear o evocar un poquito lo que pudo haber sido ese jardín primero renacentista. Introdujimos, por ejemplo, estos parterres de nudos que no se encuentran ya porque se han perdido. Es decir, tú la imagen que tienes de un jardín histórico ahora mismo, ¿cuál es? Un jardín verde con setos de boj. Es fundamentalmente lo que ha llegado. Algunos tendrán más o menos flores y tal, pero es la idea que tenemos. Pero esa es una idea muy barroca del momento, es decir, esa sustitución por boj es más 18. Sin embargo, los parterres de nudos no han llegado hasta nuestros días y era un tipo de parterre muy característico del momento. Se utilizaron muchísimo en la Inglaterra Tudor, Felipe II los conoce, los empieza a emplear en sus jardines, ¿no? En los tratados, en los documentos, hablan de lazos y entrelazos, porque precisamente es en lo que consisten. Son líneas de arbustos diferentes, con contraste de texturas, de colores, que se van entrecruzando en estos complejos diseños geométricos. Era una ocasión única para poder incorporar esos parterres. Aquí hay 2 personas dedicadas prácticamente todos los días del año. Dependiendo de las épocas, pues requiere mayor o menor mantenimiento, pero bueno, hay 2 personas dedicadas a ello, un jardinero y digamos un ayudante. Otros elementos singulares, como puede ser el huerto de hierbas, una herencia típicamente medieval, pero que se adopta también en el jardín renacentista, donde se cultivaban pues desde hierbas medicinales, culinarias y demás. El banquito de césped, que también es un elemento singular de este jardín, con su elemento central, que es un elemento de topiaria. El arte topiario, también un elemento característico, es decir, el arte de podar el elemento vivo en formas geométricas o figurativas.
y luego el teatrito verde. Teatro verde, que era muy típico de los jardines renacentistas. Era un lugar de ocio donde los señores representaban obras, hacían juegos. Está hecho con laurel, con biombos de laurel, que permitía que los actores se cambiaran entre los huecos, salieran y entraran en escena. Incluso podían gastar bromas al propio público que se situaba en los escalones que vemos aquí, porque digamos el escenario estaría al fondo. El laurel, aparte de que es un árbol sagrado y con toda la mitología que tiene propiedades acústicas, ayuda a que el sonido se distribuya mejor. Es un patrimonio también cultural, histórico, que existe en los pueblos y en la localidad. Es una forma, pues bueno, pues dar de conocer al pueblo, de hablar de su historia, de su pasado y de su presente también. En el año 2001 el palacio ya había sido recuperado, lo que era la parte interior. Aquí quedaban los restos de lo que era la huerta del carcelero. Como mínimo 50 años se sabe que había sido huerta. Cuentan además que los presos que digamos se portaban bien salían aquí a pasear y ayudaban al carcelero a mantener la huerta. La pérgola es posterior. Eso es añadido, eso no formaba parte del proyecto. Es un elemento, yo considero, más de jardín del 19, más romántico. Inicialmente lo que se había propuesto eran unas burlas de agua, pero que finalmente se sustituyeron por esto. Yo no digo nada, tiene mucho éxito y de hecho he estado viendo en internet que muchos novios se casan y se hacen la foto debajo de la pérgola, es decir, que es un elemento muy popular. Entonces, pero bueno, no es renacentista. No sería renacentista, ¿no? Son pequeños arbustos diferentes, es decir, lejos de la uniformidad que nos da el boj, que es lo que encontramos habitualmente. En el jardín renacentista se utilizaban multitud de especies, como digo, para hallar ese contraste de texturas y colores. Entonces tenemos desde tomillos enanos, como serían estos, tenemos las santolinas, que nos dan los tonos grises. Introdujimos esto a modo moderno, puesto que estamos hablando también de recreación, te puedes permitir ciertas licencias, que es incorporar un evónimo microfila con la hoja variegada, y luego jugar también con las gravas de colores, que también se utilizaba entonces. Hay que tener en cuenta que estos parterres estaban hechos para ser visto desde el jardín, pero también desde las primeras plantas del palacio. Una cosa curiosa, que es el uso de las pletinas de hierro. No sé si os habéis fijado, eso es un elemento que introdujimos para facilitar el mantenimiento. Lo que hace es marcar la dimensión exacta que tiene que tener el seto, de manera que cuando vas con la motosierra o la tijera podando, sabes perfectamente cómo tiene que seguir la línea. Otro elemento singular, curioso, no sé si os habéis fijado, ahora están sin hojas, pero es una valla de sauce vivo, es decir, son varas de sauce que trajimos desde Francia, vinieron además por mensajería, es una cosa curiosa, la trajo un mensajero, trajo el atadillo de las varas de sauce y esto se planta y se trenza como si fuera una obra de cestería, ¿no? Enraiza y luego se llena de hojas. Lo vemos desnudo, pero esto en realidad es una valla verde.
Volvemos a Ágreda, a otro jardín recreado. Hay otra parte, que es lo que llamamos el jardín de la memoria. Así como aquí sí que sabíamos que había una estructura y que había una evidencia de que había un jardín, en aquella parte no había absolutamente nada, no se encontró nada en arqueología y por lo tanto había que realizar pues, un jardín ahí sí nuevo, pero que tuviera algunos rasgos que recordasen o que evocasen pues, otras etapas posibles del jardín, ¿no? O de otros palacios que existieron en Ágreda. Entonces, pues bueno, por eso es el jardín de la memoria, ¿no? Evoca otras cosas. Hay un paseo central, un paseo de tilos, en el que hay un reloj astronómico. Se utilizaba sobre todo los relojes astronómicos para marcar los solsticios y el mediodía para poner los relojes en hora. No funciona como tal, es decir, es un elemento añadido, haciendo un poco alusión a Gil Fadrique de Castejón, que al morir dejó un inventario de bienes donde se vio que era un gran coleccionista de relojes. Entonces, intentando hacer un guiño un poco al personaje, incorporamos este reloj astronómico, basado un poquito en el que hay también en el monasterio del Escorial, donde veis que son los signos del zodíaco, ¿no? Después tenemos una alberca que además se sabe que estaba ahí del tamaño que tenía porque estaba en el catastro del Marqués de la Ensenada del siglo XVIII, apareció con sus medidas y demás y se reconstruyó con los datos históricos que había. Luego están setos a distinto nivel, hay tilos, hay acebo, tejo. Lo que nos interesaba era crear estas masas vegetales que contrastaran, igual que buscábamos el contraste en los parterres de nudos, aquí, utilizando otro lenguaje, también buscábamos ese contraste de colores, de texturas, de alturas. Cada masa de estas tenía una altura distinta. Entonces, pues hay especies como las salvias purpúreas, que ahora están un poquito, bueno, pues de invierno, pero dan ese toque, ¿no? Ese choque de color con ese violeta. Salvias, es decir, elementos que pudieran podarse en masa y que además aportara ese choque cromático, ¿no? Entonces, en contraste, así como el primer jardín es un jardín muy ortogonal, muy formal, aquí, si os fijáis, es un jardín mucho más dinámico, donde lo que imperan son las diagonales, caminos y setos que acompañan, que se mueven desde los vértices, que se cruzan unos con otros, para dar una imagen totalmente distinta. Pero aún así, los dos jardines sí que están enlazados, están unidos a través de este eje, que es un eje lateral desde el punto de vista del renacentista, a través de esta avenida arbolada, que crea ese nexo de unión entre los dos espacios, porque al final todo me está hablando de lo mismo, ¿no? De la historia de Ágreda.
Tenemos esa parte de espejos, un poco, tiene rasgos históricos, un poco barrocos, pero también elementos modernos, ¿no? Es decir, queremos que sea un contraste muy claro con el primer jardín. Entonces es un poco esas salas de espejos que son como el artificio dentro del jardín, también muy propio del jardín barroco, no digo los espejos obviamente, pero es ese elemento de juego, ¿no? Dentro de los jardines, donde te escondes, donde sales, es un reflejo de nosotros mismos. Es decir, el jardín es un reflejo de la cultura, de la sociedad, de la evolución, evolucionan con nosotros, ¿no? Con el paso del tiempo. El espejo que se encuentra al final del eje también nos habla un poquito de si el resto de los terrenos, es decir, parece que el terreno terminaba aquí, pero tampoco sabemos si realmente el palacio tenía más terrenos, ¿no? Entonces es un poco esa alusión a si más allá también el jardín pudo continuar. Lo que ahora les vamos a mostrar es una rara avis, un jardín japonés en plena tierra de vino. Estáis en los jardines de Vega Sicilia. Vega Sicilia es una bodega, emblemática bodega de la Ribera del Duero. Aquí podéis encontrar varias colecciones de diferentes árboles. Detrás de mí tenéis un bosquete de abedules. Atrás tenéis un arboretum de coníferas. Tenemos una colección de arces. Tenemos un bosquete de tilos y otro pequeño bosque con robles. Es un jardín que la gente no espera encontrarse aquí. Tanta variedad de especies. Jefe, Pablo Álvarez, ha demostrado muchas veces amor por la naturaleza. Hemos plantado miles de árboles, no es ninguna exageración, pero no solamente robles o alcornoques que sirven para hacer barricas o corchos. También cuidamos mucho del monte, la mitad de la finca o algo más son pinares, y son pinares que están cuidados. En invierno, cuando tenemos menos labor, la gente que no poda se dedica a cuidar el monte, a olivar los pinos, a limpiar arbustos, a quitar los árboles que sobran, que sabemos todos que es el mejor bombero que hay. Gusto por la estética, por sostenibilidad. Puedes tener esta bodega como una plazadura y ya está, que es muy fácil de limpiar. Tienen un porqué que es la evolución del mismo jardín, porque salvo esta parte que está detrás de vosotros, que es antigua y que haríamos mucho daño quitándola de momento, por ejemplo, el bosquete de abedules, esta zona más baja, es una escorrentía, aquí hay mucho agua siempre, el abedul es una especie de ribera que necesita bastante agua y entonces ha sido una manera bonita de utilizar esa parte.
intentamos crear un paisaje. Por ejemplo, estos arces que hay aquí, que ahora les veis sin hojas, son arces de Capadocia que dependiendo del clima tienen un color rojizo muy bonito. Y eso nos vamos adaptando a que un árbol muere, pues lo cambiamos y ponemos otros con criterios paisajísticos. Los autóctonos normalmente aguantan mejor. También traemos algunos que se adaptan mal. Depende mucho del clima. No puedes poner aquí lo que quieras, porque el clima es duro. Quiero que veáis por dónde entra nuestro sistema de riego. Este es un estanque en el que llega el agua del río y pasa a una depuradora en la que lo tratamos. Y también porque quería enseñaros este árbol que es muy curioso, que es una Picea péndula. Fijaros que el tronco es así y busca el agua. Ahora estáis en el lago del Jardín Japonés de Vega Sicilia. ¿Por qué un jardín japonés? Nuestra empresa tiene una filosofía de persecución de la excelencia. Nuestro vino más emblemático se llama Único. Vamos a hacer un jardín, vamos a hacer algo exclusivo, algo único, algo que cuando viene aquí la gente se lleva una muy grata impresión. Si nosotros perseguimos la excelencia, en mi humilde opinión, la excelencia en jardinería es la jardinería japonesa. ¿Por qué? Por el cuidado que tienen, por el respeto que tienen por la naturaleza, que no la quieren dominar, la utilizan, la cuidan, la cambian un poquito, no es que dicen, bueno, es que esto era así, no, nada es así, el camino está cuidado, drenado para que no haya charcos, las piedras tienen una ciencia para colocar las piedras, pero desde el siglo VII es una cuestión de muchísimo cuidado. La jardinería japonesa, por ejemplo, el país de Europa que más publicaciones tiene en jardinería japonesa, que es Alemania, tiene 3 al año. En Japón se hacen 3 al mes, ¿de acuerdo? Y es el único país que ha conservado sus jardines históricos. Es muy especial, es mucho trabajo, mucha paciencia, es gente que cuida el color de la sombra, utilizan el vacío. Tiene que tener todo jardín japonés. ¿Qué es lo esencial? Hay muchísimas clases de jardines japoneses, pero lo esencial es que tenga un pabellón, que también puede ser una cabaña con el techo de hierba, es un tipo de jardín de la ceremonia del té. Tiene que tener un arroyo sinuoso, como lo llaman ellos. Puede tener un laguito que no sea muy grande. Principalmente tiene que tener arces y cerezos, muchos cerezos, porque adoran los cerezos, la floración del cerezo, que nosotros también vamos al Jerte a verla ahora.
Este jardín se construyó en el año 2000, lo hizo Luis Vallejo, que es una personalidad dentro del mundo de los jardines en general y del paisajismo y de los jardines japoneses en España. Por ejemplo, es el cuidador de la colección de bonsáis de Patrimonio Nacional. ¿Cómo se conserva un jardín así? Tenemos un sistema de riego por goteo, tenemos un sistema de nebulización para humidificar las copas porque no es el mejor clima para los arces. En general, Japón es subtropical, muy montañoso, nieva mucho, cuando nieva no hiela, y aquí es un clima muy, muy seco, sobre todo la atmósfera. Tenemos un nuevo proyecto en ciernes y es reutilizar el agua sobrante de la bodega, de la limpieza, que es un agua bastante limpia, muy limpia porque no utilizamos químicos nosotros, decantarla y utilizarla para regar. Los japoneses tienen todo un tratado y un sistema de colocación de las piedras y eso rompe la suavidad. Un jardín japonés, en general, las líneas horizontales son suaves, que aportan serenidad. Y con las piedras, o con las coníferas, o con los cipreses, se rompen a verticales. ¿Por qué las piedras? Todos habéis visto estos jardines rastrilladitos. Eso es el fondo del mar para ellos, en su cosmogonía. Cuando van ellos a meditar, lo que ven es el fondo del mar, si se hubiera desecado. Y las rocas son las islas. Y a partir de ahí, pues ellos meditan, se toman el té. Aquí en vez del té tomáis el vino. Sí. Hemos visto también algunos troncos que están como vendados. ¿Por qué? Para protegerles de que se achicharren con el sol. Los rayos infrarrojos no solo nos queman la piel a nosotros, por lo que nos ponemos crema solar, a los árboles también. Los rodeamos de yute y los mojamos para que tengan más humedad. Es manual, de mucho trabajo y de mucho cuidado. Cuando los árboles son nuevos hay que pinzarles. Pinzarles es crear su arquitectura de las copas o podarles mecánicamente. La poda mecánica es que, ¿por qué los árboles japoneses tienen esa rama retorcida? ¿Se ha retorcido así? No. Hay un señor que ha colgado una piedra con una cuerda atada de una manera para desviarla e irlo llevando. La relación es diferente con la naturaleza. Los occidentales, en general, que somos binarios, somos de cielo-infierno, derecha-izquierda. Los orientales son ternarios. Por eso hay montoncitos de 3 piedras. Entonces es el cielo, el hombre y la tierra. Respetan mucho la naturaleza. Nosotros la queremos dominar. Ahí llegan los romanos y te hacen un jardín. ¿Qué te ponen? Fuente, estatua, un seto aquí, bien, ya está. ¡Hala! O llegan los franceses y ¿qué te hacen? Pues unos dibujitos con los chismes como las puntillitas porque les gusta. Los japoneses no, sobre todo buscan momentos de serenidad y de meditación.
¿Este jardín se visita? Se visita bajo previa solicitud. ¿Esto es lo más difícil y lo más gratificante de todo el trabajo que realizas dentro de los distintos jardines? Sí, sin duda, sin duda. Es mucho trabajo, es duro, hace falta mucha paciencia, mucha voluntad, mucho trabajo, pero luego la gratificación es mayor. Los jardines son fundamentales, es decir, es un elemento patrimonial fundamental y así se ha valorado siempre en otros países. Partimos de la base de que en España hasta hace poquísimo no hemos tenido arquitectos de jardines, no existía arquitectos paisajistas. Todos los proyectos de jardines pues o bien lo realizan arquitectos o lo realizan pues ingenieros agrónomos. No existía la figura del arquitecto paisajista. Entonces, pues partiendo de esa base, claro, pues el jardín siempre ha sido como un complemento, cuando en el fondo es un elemento importantísimo. Como digo, en otros países se la considera al mismo nivel o más. Es una de las partes con la que más disfrutan los visitantes que vienen a Ágreda. Y yo creo que es un espacio único que, al igual que una muralla o un castillo te puede teletransportar al pasado, un jardín también lo hace. No es igual un jardín de hoy en día a algo que era del siglo XVI, por ejemplo, qué tipo de plantas utilizaban, las composiciones geométricas que hacían, ¿no? Esto es una mini Versalles, por así decirlo, y es algo espectacular. Sobre todo hay que poner en valor todas las cosas que nos vienen del pasado, ya que del pasado pues, se aprende. Un jardín hay que tener en cuenta que es un ente vivo, que hay que estar continuamente pendiente de él, cuidándolo, porque si no tienden a convertirse en salvajes. Es un espacio vivo y eso le da un gran valor, porque además es variable, no hay ningún año que sea igual, es diferente, las floraciones, hay años pues, que distintas plantas pues, les van mejor, otros peor, por muy cuidado que lo tengas, pues hay floraciones especiales algunos años. Entonces, bueno, es algo muy cambiante, muy variable, por ello también hay que estar muy pendiente de él, los cuidados son muy grandes y hay que tener mucha dedicación. Es un elemento que también varía, más frágil, es decir, va evolucionando con el tiempo, hay que tratarlo con muchísimo cuidado, así como un edificio, pues haces unas labores de mantenimiento y más o menos lo puedes ir manteniendo. En un jardín eso es muy complicado, está más a la deriva, depende mucho de las modas, los propietarios que van llegando y van modificándolo a su gusto, que es un elemento maleable, cambiante, en el que hay que tener muchas otras cosas en cuenta. Y o tienes una figura, una persona que sepa valorar estos elementos, el cambio del tiempo, ¿no? los ciclos de las plantas y demás, o es muy difícil que alguien tenga capacidad de poder conservar y valorar estos espacios, ¿no? De ahí la importancia que tiene el ponerlos en valor, para que de verdad la gente aprenda, ¿no? Que esto es testimonio puro, ¿no? de la cultura y de la sociedad en la que vivimos. Cambiar la perspectiva, apreciarla. Yo creo que todas las cosas tienen su valor y todos los jardines, incluso las culturas se tocan. Aquí hay cipreses y hay coníferas. Eso dentro del concepto místico religioso de los japoneses es la unión de lo terrenal con el cielo. El yoga, ¿no? Que es unión, quiere decir, como yugo. A mí me llama la atención que cuando vamos a un claustro de algún monasterio románico, ¿qué encontramos dentro del claustro? Cipreses, árboles rectos, que buscan la rectitud. Hay muchos monjes jardineros, hablo del siglo VII, y poetas.